en MP3. Padre nuestro, tú que estás. Bueno, primero que nada hay que poner en contexto la situación, pues cuando Portugal surge, también empieza la era de los descubrimientos. Y aquí empieza nuestro primer punto, que es donde dice Isaías Berlin que las ideas son peligrosas. ¿Por qué dice esto? Porque las ideas pueden cambiar a la sociedad. Y es que en ese tiempo se empezó a crear el astrolabio y el astrolabio, y eso fue algo que incentivó a Portugal a hacer las exportaciones. En el siglo XV empiezan a colonizar las costas de África. Al momento de colonizar y tomar estas tierras, se para la corona portuguesa. Se descubren nuevos materiales que ayudarían a que el imperio portugal se volviera una gran potencia en la navegación. Es justo por eso que son los primeros en rodear África para llegar a India, y esto fue gracias a la tecnología y los nuevos materiales descubiertos, pues gracias a esto lograron desarrollar los barcos de carabelas y los galeones. Bueno, en cuanto a la colonización, o como ellos le decían, evangelización, que prácticamente se trató de la esclavización de las personas que habitaban en esas costas, pues el imperio portugués los evangelizó porque no los veía como humanos, sino como animales. Esto trajo un gran impacto para las personas de África, pues les arrebataron su territorio, su libertad, bajo una evangelización. Y aquí estaría algo relacionado con el capitalismo, pues a Portugal no le importó el daño que le causó a las personas que vivían ahí. Lo que en realidad a Portugal le importó fue que había recursos y se apoderaron de esos recursos. Y pues aquí perfectamente quedaría la frase, el fin justifica a los medios, ya que lo que obtuvo Portugal fue nuevos recursos para seguir con sus exploraciones, obtuvo pues manos de obra, que en este caso serían los esclavos, también obtuvo eh, piedras preciosas como lo son el oro, y pues desde aquí nos podemos dar cuenta que el hombre desde esa época ya venía creando realidades tontas, porque pues en esa época el oro pues era un símbolo de prestigio, y creo yo que hasta el día de hoy sigue siendo un símbolo de prestigio y también un símbolo de riqueza. En el año 1500, en una expedición de Pedro Álvarez Cabral, llega a lo que hoy es Brasil, dando el inicio de la conquista en dicho territorio y volviendo a hacer lo que hizo con el territorio de África. Y aquí para conquistar en su totalidad tuvieron que imponerse mediante acciones más violentas. Para 1578 ocurre algo para Portugal, pues en un intento fallido de conquistar el territorio de la dinastía Sadi en Marruecos son derrotados, y para la desgracia de Portugal el rey Sebastián I pierde la vida, dejando la corona sin descendencia, lo que desencadenó una guerra de sucesión portuguesa. Y en esta, el rey Felipe II de España toma el poder y comienza el periodo de Portugal bajo la Casa de Austria. Aquí, desde nuestro punto de vista, ocurrieron cambios en la forma de vivir de las personas portuguesas, pues al estar al mando de la corona española entraron nuevas tradiciones, formas de pensar, y esto provocaría que las prácticas sociales de Portugal se modificaran o se enriquecieran. Para el siglo XVIII, los portugueses se seguían expandiendo por África, y cabe señalar que los portugueses fueron los primeros en comercializar a esclavos. Aquí estaría otra idea peligrosa, pues esto lo hacían por hegemonía, tanto de color de piel y como muestra de poder. ¿Y por qué se dice de poder? Eso se dice porque Inglaterra y Países Bajos comienzan a competir por más territorios. Bueno, pues para el año de 1640 los portugueses logran recuperar su territorio, expulsando así a todos los españoles. Eh, y vámonos un poquito más adelante. En el siglo XVIII lo que más resaltó en cuanto a su política y en cuanto a su economía fue el absolutismo. Y también en este siglo algo que resaltó bastante fue la explotación minera de oro en Brasil. ¿Por qué hago un poquito más de énfasis a esto? Es porque los trabajadores de dichas minas eran esclavos, ya sea africanos o brasileños. En ese sentido, pues los portugueses tenían la idea de hegemonía ante los africanos o los brasileños en este caso.
Y pues básicamente también esto lo hacían por una idea tonta, la idea de extraer el oro, que el oro pues es una idea creada por el hombre, que es una realidad tonta. ¿Por qué? Porque le dan mucho valor o mucha importancia al oro en esa época. Es como si el oro en esta época fuera el dinero, básicamente. Bueno, vámonos otro poco más adelante. Para 1777 a 1815 más o menos, viene lo que vendría siendo la abolición al absolutismo. O bueno, se podría decir que parte sí, parte no. Esto fue gracias a María I. Pero también en esa época se vienen las guerras napoleónicas. Y algo que resaltó mucho fue que, pues, debido a que Portugal dependía en esa época también en cuanto a su economía de Reino Unido, pues comerciaba mucho. Y lo que hace Francia, o en este caso Napoleón, es mandar el o prohibir el comercio con Reino Unido. ¿Por qué? Porque entran en batalla. Pero Portugal, como depende de cierto modo económicamente de Reino Unido, pues no hace caso y mandan a invadir a Portugal. Pero pues primero pasan por España y pues se unen los españoles, los portugueses y los ingleses para evitar que lleguen a Portugal. Y en ese mismo también siglo también se independiza Brasil, haciendo esto un golpe también un poco más fuerte en su economía, porque Brasil era su colonia más importante, era la colonia que más le daba económicamente. Bueno, con la pérdida de Brasil empieza el descenso del Imperio de Portugal. ¿Por qué? Porque pierden su colonia más importante y dos, empiezan a perder poder en cuanto a las demás colonias, a las colonias del Océano Índico, a las colonias en África, y también coincide con la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa trae pues nuevas ideas que prácticamente van a derrocar a las monarquías, ¿no? A los gobiernos monárquicos. Con todas esas nuevas ideas también impuestas por el hombre, pues viene el descenso del Imperio Portugués, porque empiezan a haber más revoluciones, más revueltas, la gente se empieza a quejar por la pérdida de poder y de la pérdida de colonias, y llegando al punto de un magnicidio del rey Felipe, de Luis Felipe, y su sucesor ya no pudo con las revueltas, provocando esto que huya de Portugal, y pues se funde la primera república portuguesa, que el primer presidente fue de Teófilo, Teófilo, y ya en el siglo XIX pues pasó del feudalismo al capitalismo como tal. Ahora, bueno, pues una vez que pasa del feudalismo al capitalismo, pues vienen nuevas ideas, cambian las prácticas sociales, se empieza a moldear de diferente forma a la sociedad portuguesa. Y una vez que llega la revolución industrial en Portugal, o que se da el intento de llegar a la revolución industrial, pues fracasa. ¿Fracasa por qué? Porque prácticamente Portugal dependía o creó una dependencia económica de Inglaterra, porque la mayoría de productos que se venían de exterior, que exportaban, eran de Inglaterra. Y esto pues provocó que la industria en Portugal no se diera de la misma forma que en otros países. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que pues prácticamente la industria en Portugal fracasó. Fue un fracaso total. Pero algo que pasó en esa época fue que su sector primario fue mejorando, o mejoró prácticamente. Pero en cuanto a su sector secundario, pues sí, ahí fracasó totalmente, hasta años después. Para el siglo XIX, la emergencia de una clase burguesa que comenzó a tomar el control de la economía del país y que se caracterizaba por una iniciativa, su espíritu emprendedor y por su afán del enriquecimiento. Estos empresarios y comerciantes eran los que impulsaron a la creación de fábricas, la importación de nuevas tecnologías y aumentos en el comercio. Sin embargo, a contraposición de lo que nos llega a decir Isaiah Berlin, el filósofo y sociólogo José Ortega y Gasset nos plantea que el capitalismo puede llevar a una sociedad en la que las masas, o sea, la mayoría de la gente,
llega a perder su identidad y solo llegan a ser individualistas, convirtiéndose en seres uniformes y homogéneos que se adaptan al sistema de producción y consumo. En el caso de Portugal en el siglo XIX, esto se puede ver en la explotación de los trabajadores y su concentración de las riquezas en pocas manos, lo que llevó a la creación de una clase obrera despojada de todos sus derechos y de sus capacidades de decisión, y llegó a haber una creciente desigualdad social en Portugal. En conclusión, la situación de Portugal en el siglo XIX mostraba tanto las oportunidades que podemos obtener desde el capitalismo, que nos puede llegar a ofrecer, y por otro lado, la emergencia de una clase empresarial con una mentalidad innovadora, pero al igual arriesgada, que esta impulsó el desarrollo económico del país. Por otro lado, la creciente desigualdad y la explotación de los trabajadores en su tiempo, que llevó a una sociedad cada vez más deshumanizada. Estas ideas de Isaiah Berlin y José Ortega siguen siendo relevantes en nuestra actualidad, ya que nos invitan a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que el capitalismo plantea en nuestra sociedad. Todos se murieron. Fin. 広がる闇の中交わし合って革命の次